El primero es el de los trabajadores de Doña Juana, los actuales trabajadores de CGR, que la semana pasada, señora secretaria de Hábitat, no sé si todavía está aquí en el recinto, que la vi hace unos minutos, la semana pasada le presentaron un pliego de peticiones a la UAES, con una petición o con unos reclamos que son absolutamente razonables y elementales. Es que esos trabajadores llevan desde 1988 varios de ellos trabajando en Doña Juana. Pero como eso es un relleno que toda la vida ha funcionado bajo la lógica de la privatización de la concesión, cada vez que se cambia de operador, pues se pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y sus condiciones laborales, y pierden la antigüedad, y eso tiene que ver en cosas importantes como por ejemplo los años que se tienen en cuenta para la indemnización por despidos y justa causa. Hay una serie de garantías que tienen los trabajadores que entre más tiempos de servicios tengan, pues tienen una serie de derechos importantes. Pero cada vez que se acaba el contrato y se va a suscribir un nuevo contrato con un nuevo operador, pues está en riesgo no solamente esa antigüedad que tienen, sino si van a ser enganchados por el nuevo operador. Entonces este contrato, por el fallo del Tribunal de Arbitramiento, vence en el año 2025, es la proyección que se tiene. Otra vez pues los trabajadores están preocupados y les está pidiendo puntualmente a la UAEP, señora secretaria de Hábitat, que no importa qué vaya a suceder con Doña Juana frente a la tecnología que se va a usar o frente al tipo de operador que va a entrar, porque puede ser un operador público, yo creo que debe ser un operador público, o puede ser otra concesión a través de un operador privado, que se tomen las medidas pertinentes para garantizar y que la UAES se comprometa que esos trabajadores de Doña Juana van a ser enganchados, contratados laboralmente por el nuevo operador de Doña Juana en las mismas condiciones laborales que tienen actualmente, porque ellos ya fundaron un sindicato y tienen una convención colectiva con una serie de derechos. Entonces, si es operador público, a través de la UAES, pues que se garantice eso. Y si es operador privado, que en la licitación se incluya una cláusula contractual que obligue al nuevo contratista, al nuevo concesionario, a enganchar laboralmente a esos trabajadores en las mismas condiciones que tienen actualmente. Es una petición absolutamente razonable, justa, y que requiere una atención democrática por parte de la UAES y la Secretaría de Hábitat. Y el segundo conflicto laboral, que creo que incluso puede ser más grave, señor secretario de Gobierno, es el de los trabajadores del sistema de transporte, que estuvimos el viernes pasado al frente de su despacho protestando ante las irresponsables declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que los responsabilizó y les puso como una obligación el de actuar como policías para controlar a quienes evadan el pasaje. Ellos se vienen quejando desde hace muchos años frente a su situación laboral y los atropellos a los que están sometidos. Jornadas extenuantes que incluso ponen en riesgo la seguridad vial. Es que son trabajadores que tienen más de 12 horas de trabajo al día, porque funcionan bajo un mecanismo que se inventaron los operadores privados para poder obtener más ganancias, que es el de la tabla partida. Entonces tienen esa jornada se la parten en un primer turno de 4 horas, de 6 de la mañana a 10, después los hacen esperar 3 horas o 4, y después continúa el turno de otras 4 horas. Y en ese interregno de que le parten la jornada, no pueden irse a descansar a la casa, se tienen que quedar en condiciones muy malas en los patios que tienen los operadores privados. Entonces están pidiendo que eso se resuelva y que no les generen esas jornadas extenuantes, que se les respeten el debido proceso. Ustedes saben, me enteré hace poco en las discusiones que tenemos en una comisión accidental, Transmilenio puede cancelar la tarjeta de conducción de un conductor de Transmilenio cuando considera que el conductor ha sido grosero con alguno de sus funcionarios. Y se las cancelan y no hay debido proceso, no tiene derecho a defenderse. ¿Qué tal cualquiera de ustedes que su jefe les ponga una sanción sin que ustedes puedan defenderse? Es que es algo elemental de la democracia. Y están cansados, mamados, perdón uso esta palabra, de lo que está sucediendo. Y están hablando de paro distrital de conductores de Transmilenio, de ICITP, y yo lo respaldo en esa reivindicación. No hay que tener, les digo a los conductores, no hay que tener miedo. En Londres se paran los conductores y paran el metro y paran los buses. En París se paran los trabajadores cuando son atropellados y paran los metros y paran los buses.
Bueno, si aquí no son atendidos, se está hablando de eso y, señor secretario de Gobierno, hay que atender adecuadamente y con criterios democráticos, porque existen medidas que puede tomar. Entonces me dicen, no, es que no son trabajadores míos, son de los operadores privados, pero ahí hemos visto como, por ejemplo, dentro de la evaluación de calidad que hace Transmilenio a los operadores, se pueden incluir cosas como, por ejemplo, que se respete la jornada laboral y su derecho al descanso. Claudia López definitivamente incumplió sus compromisos de campaña con el movimiento sindical en Bogotá, los incumplió. Está demostrado hasta la saciedad, las cifras lo señalan. Es que hoy con unos números más o menos tenemos el mismo nivel de informalidad laboral en las plantas, del distrito. Antes de Claudia López, las cifras redondas eran 30.000 trabajadores y trabajadoras de planta en las distintas entidades y alrededor de 50.000 órdenes de prestación de servicios. Ahora que tenemos lo mismo, uno más, uno menos, 30.000 trabajadores de planta y alrededor de 50.000 órdenes de prestación de servicios. Y tenemos más o menos el mismo número de vacantes que no se proveen, vacantes definitivas, 5.000 vacantes antes de Claudia López, terminando Claudia López, las mismas 5.000 vacantes. Y entonces las funcionarias, la directora del departamento administrativo, me dice, no, concejales, que hemos creado, mire usted lo bueno que hemos hecho, creamos 3.484 cargos. Entonces uno se pone a revisar, bueno, ¿y cuáles fueron esos 484 cargos que crearon? 2.062 cargos de empleos permanentes, pues es las cifras que teníamos hasta hace un par de meses cuando se inició este debate. De pronto eso aumentó, pero muy poquito. Buena parte de esos nuevos empleos no son para reducir el nivel de trabajadores vinculados por OPS, que es el punto, o sea, el punto de formalizar es crear nuevos cargos, ampliar plantas para reducir el número de OPS, no, se crearon buena parte de esos cargos para asumir nuevas funciones de algunas entidades. Por ejemplo, lo que planteé en mi intervención inicial, Secretaría de Movilidad, que tuvo que asumir la gestión del tráfico y tuvo que ampliar su planta para vincular a unas personas que hicieran esa gestión del tráfico. Pero no es una ampliación para reducir el nivel de informalidad laboral que hay en esa entidad, sino para asumir esas nuevas funciones. Pero además sucede en todas las entidades lo que pasa en la Secretaría de Salud y en las subredes, señor Secretario de Salud, que nombran en provisionalidad o proveen unas vacantes definitivas, 50 en un año, pero ese mismo año el número de vacantes definitivas que quedan son 70. Entonces nombran 50, pero quedan 70, y entonces eso hace que sigamos en unos niveles de contratación mediante OPS supremamente grandes, y pasa en las subredes y pasa en las demás entidades. Por eso al final, cuando uno hace un análisis de las cifras, pues la cifra global que es, seguimos con un nivel de informalidad laboral en el distrito en donde solo hay 30.000 trabajadores de planta y alrededor de 50.000 órdenes de prestación de servicios y más o menos también 5.000 vacantes que no se siguen llenando. Otra parte de esos cargos nuevos que se crearon son empleos privados como los de la Rolita, 598. Y hágame el favor, la actitud tan antidemocrática de la administración de la Rolita y de Claudia López frente a las trabajadoras de la Rolita. Ustedes salen y sacan pecho, las mujeres, las capacitamos, conductores, y aquí viene un compañero, un conductor, a una reunión oficial de una comisión accidental del Consejo, a quejarse, a plantear cuestionamientos por la situación laboral, y lo echan. ¡Lo echan! Pues ganamos el reintegro a través de una tutela, pero eso es inaudito. Y se organizan las trabajadoras en un sindicato y presentan su pliego de peticiones y comienzan entonces la típica, ¿no?, del empleador, del patrono que desconoce los derechos, a ver cómo estigmatiza el sindicato y cómo pone a las trabajadoras en contra de las que se sindicalizaron y a decir que esto es para acabar la empresa. Y a no aceptar cosas tan básicas como un aumento salarial más o menos digno con retroactividad, y en medio de la mesa de negociación se paran y mandan eso al Tribunal de Arbitramiento. Esa es una actitud democrática en realidad de atender un conflicto laboral, pero eso sí se la pasan sacando pecho de cómo es que son un ejemplo de inclusión laboral en temas como la Rolita. Concursos. Lo de Peñalosa fue desastroso en materia de formalización laboral y terminó haciendo más concursos e invirtiendo más plata en concursos de mérito que el de Claudia López. Peñalosa hizo 4 concursos de méritos,
17.000 millones para proveer 5.062 vacantes. Claudia López lleva uno que terminó y está en este momento en otro proceso. El primero por 7.000 millones de pesos para proveer 2.020 vacantes y el otro para proveer 1.798 que está en proceso. Eso de verdad es un esfuerzo, ¿de verdad creen que eso es un esfuerzo por formalización laboral? Y esto es muy grave. Yo sé que la mayoría y seguramente los colegas y ustedes ahí sentados dirán, pues bueno, es que así funcionan las cosas y esto, así es. Y en general la gente del común dice, bueno, no, eso me suena a burocracia y esas cosas. Pero esto es muy grave. Primero porque es absolutamente ilegal por todos los criterios que ha señalado el Consejo de Estado. No se pueden realizar actividades misionales y permanentes de las entidades públicas a través de trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios. No se puede, es ilegal. Y eso también genera un costo fiscal. Miren ustedes cómo están reventando las demandas de contrato de realidad en las subredes, señor secretario de Salud. Hace poco tuvimos una comisión accidental sobre eso. Demandas en cada subred son demandas de contrato de realidad que superan los 50.000 millones de pesos. Esos hospitales públicos bien quebrados que están. Y además les toca asumir además el pago. Hay condenas ya que por los intereses moratorios se están duplicando esas condenas porque las subredes no tienen con qué pagar. Entonces, claro, en una visión cortoplacista sale más barato vincular a los trabajadores por OPS. Pero una visión de mediano y largo plazo, evalúen también los costos que eso genera para las entidades. Y el mal funcionamiento del Estado, un Estado no puede funcionar bien si no cuenta con una planta de personal suficiente, numerosa y robusta para realizar las actividades que debe realizar. Lo dije en mi intervención, si una empresa privada hay un estudio que le dice, oye, usted necesita 100 trabajadores, para poder vender lo que tiene que vender, pues usted no puede contratar a 50, tiene que contratar a los 100. Y así sucede. Entonces, en la Secretaría de Ambiente, para poner solamente un ejemplo, hacen un estudio de cargas. Y el estudio de cargas le dice, mire, ustedes tienen hoy solo 142 trabajadores de planta y necesitarían 725. Y no es un capricho, no es que para que la Secretaría de Ambiente desempeñe bien sus funciones, preste bien sus servicios, necesita 725. Y dice el estudio de cargas, esas OPS que ustedes tienen realizan funciones misionales de la entidad y además pierden mucho tiempo, desperdician tiempo en funciones administrativas, haciendo informes para que les paguen los honorarios. Ahí pierde tiempo el trabajador, en vez de estar prestándole servicios a la ciudad, pierde tiempo, yo no sé cuántas horas haciendo los informes para que les paguen sus honorarios y les pagan tarde y bueno, toda la explotación que ellos tienen. Es que aquí hay trabajadores, lo de salud es terrible, 20 años usted sin vacaciones remuneradas, lo de las maestras de integración social, ahora no sé dónde está la secretaria de integración social que en su intervención dijo, no, es que las entidades necesitamos OPS, pues sí, yo no digo que no pueda haber OPS, obvio, pero de acuerdo con la ley. Pero es que no, se necesitan OPS y bajo justifican que haya más de 5.000 maestras que lleven todas las vías sin una vacación remunerada, sin cesantías. ¿Ustedes se imaginan trabajar sin cesantías? ¿Que lleven tanto tiempo trabajando sin cesantías? Un trabajador que necesita, y después entonces esos ahorritos de las cesantías que les llevan para sacar un crédito de vivienda. No, 20, 30 años sin eso, sin algo elemental, sin estabilidad laboral. Pero bueno, eso parece que no interesa en la administración de Claudia López. Y hágame favor, en la intervención del presidente de la ETV, ¿no le pudieron cuidar? Primero con mentiras, entonces dice, son 9.000 trabajadores tercerizados que tenemos, o sea, trabajadores que contratan a través de otras empresas, y entonces dice, no, y es que la mayoría son trabajadores por actividades temporales, como el traslado de redes. Entonces el metro nos pidió que trasladáramos redes, entonces ahí contratamos una empresa que tiene unos trabajadores y nos hace traslado de redes. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando es que aquí ustedes salen a la calle y ven a una cuadrilla de ETV haciéndole mantenimiento a las redes de ETV, o ustedes piden que ETV les instale un servicio en sus casas o en una empresa o lo que sea, y llega un trabajador con un overol que aquí dice ETV y abajo en letra chiquita dice contratista número no sé qué, no sé qué, no sé qué.
Ese trabajador que realiza actividades permanentes, misionales de ETV, no es trabajador directo de ETV, es tercerizado y está en pésimas condiciones laborales, contratos de 6 meses, eso es como un carrusel y pasan de un contrato a otro y no les cumplen y a veces el contratista se vuela y no les liquida bien sus salarios y no les paga bien sus prestaciones sociales y no tienen ningún tipo de estabilidad laboral y son absolutamente explotados. Entonces el presidente te dice, pero es que estamos en un mercado competitivo. Y yo sé que Claro funciona así. Yo ayudé a fundar el sindicato de Claro. Y yo sé que eso funciona así. Pero una actitud democrática de un directivo como el presidente debería ser cuestionar que todas las empresas, parte de su competitividad la hagan a ver quién explota más la mano de obra, quién le paga menos a los trabajadores, quién terceriza más. No simplemente decir es que estamos en un mercado competitivo y si no tenemos el mismo régimen de Movistar y de Claro, entonces no podemos hacer nada. No, eso repito, no es una actitud consecuente con el respeto de los derechos laborales. Y esto de ETV, ojo, órganos de control, ¿saben qué está sucediendo? Que ETV contrata contratistas para que le hagan no solo la comercialización de servicios y la instalación de los servicios. Y a mí me pasó. Me llamaron de ETV y me dijeron, oiga, usted tiene un plan de tanto, le ofrecemos este otro plan. Y yo dije, bueno, sí, me gusta, pagamos menos, bien. Pero entonces me dijo, tiene que cambiar de titular, no puede seguir siendo el titular usted, sino su esposa. Y yo, tan raro. Y entonces hablé con unos trabajadores tercerizados de ETV, bueno, y lo hice. Entonces antes pagaba X plata, ahora pago menos. Y entonces hablé con los trabajadores tercerizados, oye, ¿y esto por qué? Tan raro que me cambien que tenga que cambiar de la titularidad de la cuenta. ¿Y saben qué pasa, órganos de control? Que a la empresa contratista les pagan bonificaciones por cada nuevo usuario que tenga. Entonces, claro, mi esposa es un nuevo usuario, es otra cédula. Pero es el mismo servicio que yo tenía antes. Entonces ETV perdió uno, que fui yo, y entonces gana otro, que es mi esposa. Y eso va a la empresa contratista y le cobra a ETV la bonificación. Hágame el favor, es la trampa que están haciendo. Y ETV termina perdiendo ingresos, porque yo antes pagaba X números, 100.000 pesos, ahora pago 70.000 pesos. Y le tiene que pagar a esos contratistas. Y esos contratistas se la pasan violando los derechos de sus trabajadores. Y ojo, esta cosa que funciona en ETV, en Claro y en muchas empresas, que esa es la principal forma de tercerización laboral, los termina validando y legalizando la reforma laboral de Petro. Ahí le ponen unos cariñitos, unos caramelitos, que ya además los vienen reduciendo. Entonces ya la jornada laboral no es desde las 6 de la tarde, la nocturna, sino desde las 7 de la noche. Ya entonces el pago dominical va a ser progresivo, los caramelitos que tiraron. Pero en el fondo el veneno que tiene eso, de que la reforma laboral se diga que las empresas pueden tercerizar sus actividades permanentes propias de su objeto social a través de sus contratistas y contratistas, es la legalización de esa tercerización laboral, que es uno de los principales obstáculos para la sindicalización de los trabajadores. Yo termino entonces reiterando otro más de los compromisos que Claudia López suscribió en campaña y que no cumplió. Entonces pueden poner numeritos y no sé qué, pero no, las cifras son contundentes. Claudia López termina su mandato con el mismo nivel de ilegalidad y de informalidad laboral en sus plantas de personal. Muchas gracias, señor presidente.